Diosa. El comienzo a la transformación de una mejor versión de ti es hoy. Soy Laura Susana. Comenzamos. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Diosa. Gracias por acompañarme un miércoles más. Vamos a darle cabida a un tema nuevo. Es un tema, que nos habla un poquito de religión, pero sobre todo nos habla de conciencia, de saber, de tomar esta responsabilidad de nuestra vida, esto que les he estado explicando ya hace algunos programas atrás. Este episodio se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Un episodio que basé en el libro del rabino Harold Kushner. Este es un libro que para este rabino es muy personal, es escrito en alguien que cree en Dios y en la bondad del mundo. Alguien que ha pasado su vida tratando de acercar a la fe a quienes están a su alrededor, pero que necesitó una tragedia personal para repensar todo lo que había enseñado y aprendido sobre Dios y sus caminos. Un libro que, de acuerdo con su autor, está destinado a quienes hayan sido heridos por la vida a través de muertes, enfermedades, abandono o frustración. Y aquellos que saben que de haber justicia en el mundo, habrían merecido un destino mejor. ¿Qué les parece tan solo esta introducción? Este libro de este rabino Harold Kushner justamente lleva el mismo nombre del episodio, Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y bueno, en este episodio pues les voy a relatar un poquito de lo que viene en este libro, pero por supuesto que les hago la amplia invitación a que se den la oportunidad de leerlo completo. Les aseguro que vienen unas enseñanzas extraordinarias, porque sí, últimamente en estos últimos episodios les he hablado acerca de cómo resignificar lo que nos pasa, de cómo aceptarlo, no resignarnos, aceptar lo que nos sucedió y poder resignificarlo y tomar lo mejor que podamos extraer de esa situación, incluso aunque haya sido muy dolorosa. Estos episodios pues he tratado de enseñarles esta resignificación, y ahora con este episodio de este libro pues si les muestro otra cara de cómo a veces sentimos que la vida es tan injusta con nosotros. Y aquí este autor nos pone en jaque y nos hace saber que pues tal vez no tenga nada que ver con Dios lo que nos está sucediendo. Pero pues vamos a darle inicio. En este libro, Kushner cuenta cómo él y su mujer, al igual que muchas personas, estaban educados con la imagen de un Dios omnipotente y todopoderoso que protegía al modo de una figura paterna, como en su momento hicieron nuestros padres, y aún mejor. Si éramos obedientes y dignos, haciendo méritos, Él nos recompensaría. En cambio, si nos alejábamos del camino, Él nos castigaría. Pero firmemente, Él nos protegería de hacer daño o de ser dañados, y cuidaría de que recibiéramos lo que merecemos en esta vida. Y ojo, muy, muy, muy importante, este episodio no es para hacerles desistir de su creencia de Dios, por supuesto que no. Imagínense, lo escribió un rabino, pues lo último que quiere es quitarle esta credibilidad. Simplemente pues déjense guiar, escúchenlo, porque estoy segura que este episodio está totalmente lleno de aprendizajes, así como todo el libro en general. Hay una sola pregunta que en realidad importa y que seguramente te has hecho infinidad de veces. Cada que ves las noticias, cada que ves que detuvieron a alguien injustamente, cada vez que ves que mataron a alguien inocente, infinidad de veces, incluso cuando vemos pues este maltrato animal, nos preguntamos evidentemente, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas?
Y en algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido en común la preocupación por la injusticia del sufrimiento en este mundo. Porque el sufrimiento nos llega de esa manera. Las desgracias de la gente buena no son solamente un problema para los que sufren y sus familias. Constituyen un problema para todos los que quieren creer en un mundo justo, honesto y habitable. No solemos plantearnos por qué sufren las personas que carecen por completo de egoísmo, personas que nunca han hecho el menor daño a alguien, porque conocemos muy pocas personas de este estilo. Pero nos preguntamos con frecuencia por qué las personas normales, estos vecinos encantadores y amistosos, que no son extraordinariamente buenos, pero tampoco son extraordinariamente malos, ¿por qué esas personas tienen que enfrentarse de repente a la agonía del dolor y de la tragedia? Si el mundo jugara limpio, seguro que no se lo merecerían. No son mucho mejores ni mucho peores que la mayor parte de la gente que conocemos. ¿Por qué entonces sus vidas son tan duras? ¿Por qué entonces sus vidas son tan difíciles? Preguntarnos por qué sufren los justos o por qué a la gente buena le pasan cosas malas no supone en modo alguno limitar nuestra preocupación al conjunto de mártires, santos y sabios, sino tratar de comprender por qué las personas normales, nosotros y la gente que nos rodea, tienen que soportar estas cargas tan extraordinarias de dolor y de pena. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué esta tendencia a suponer que somos responsables por la tragedia? Una de las maneras que ha encontrado la gente de encontrar un sentido al sufrimiento del mundo en cada generación ha sido figurándose que merecemos lo que recibimos, que de algún modo nuestras desgracias provienen de castigarnos a nuestros pecados. Pensar en acciones cometidas que no debería haber hecho. Siempre podemos encontrar argumentos para justificar las desgracias que nos pasan, pero ¿aporta algún consuelo esta respuesta? El decir, ¿sabes qué? Híjole, si perdí dinero fue porque la vez pasada que el limosnero me pidió dinero, yo egoístamente no le di, entonces seguramente por eso hoy yo pierdo dinero. A veces queremos encontrar un sentido a las pruebas de la vida, diciéndonos que la gente recibe lo que merece, pero solo con el curso del tiempo, en un momento determinado, la vida puede parecer injusta y castigar a alguien inocente. Pero si esperamos lo suficiente, descubriremos la justicia del plan divino. A veces no es difícil admitir que existe injusticia en el mundo e intentamos autoconvencernos y que lo sucedido no es del todo negativo. En alemán, el término psicológico Schadenfreude se refiere al sentimiento de alivio que sentimos cuando algo malo le sucede a la otra persona en lugar de ocurrirnos a nosotros. El soldado en combate que ve morir a su amigo a 20 metros mientras que él sale ileso. El alumno que ve a otro niño meterse en problemas por copiar en un examen. No te desean mal a nadie, aunque no pueden dejar de sentir un embarazoso sentimiento de gratitud cuando ven que el mal ha ocurrido a otra persona en lugar de a ellos. Podemos ver este mecanismo psicológico funcionando por doquier, en virtud del cual culpamos a la víctima para que el mal no parezca tan irracional y amedrentador. Si la joven no se hubiera vestido tan provocativamente, el hombre no la habría violado. Si la gente trabajara más, no habría pobres en este mundo. Culpar a la víctima es una manera de tranquilizarnos, de convencernos de que el mundo no es un lugar tan malo como parece y que existen buenos motivos para justificar el sufrimiento de la gente. Además, también ayuda a la gente afortunada a creer que su buena fortuna es merecida, que no es producto del azar. Hace sentir bien a todos.
excepto a la víctima, que sufre doblemente debiendo soportar el abuso de la condena social, además del infortunio original. Las personas inocentes sufren en la vida, les suceden cosas peores de las que se merecen, pierden sus empleos, enferman, sus hijos sufren o les hacen sufrir a ellos. Sin embargo, cuando sucede una desgracia, esto no significa que Dios las está castigando por algún pecado cometido. Las desgracias no proceden en modo alguno de Dios. Desde esta perspectiva, deberíamos sentir alivio al llegar a la conclusión de que Dios no es el causante de nuestro infortunio. ¿Qué tal hasta ahí el tema? Vamos a escuchar una canción y regresamos con más de este tema. Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. No te vayas, esto es Odiosa. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Ya estamos de regreso y ¿qué tal? ¿Qué tal esto que seguramente ya nos está haciendo explosión en la cabeza? Pero vamos a iniciar este bloque con una pregunta. ¿Puedes aceptar la idea de que las cosas suceden sin motivo? Que en el universo los hechos ocurren al azar. Algunas personas no pueden resignarse a esta idea. Buscan conexiones tratando desesperadamente de encontrar sentido a todo lo que les ocurre. Se convencen a sí mismos de que Dios es cruel o de que son pecadores, antes de aceptar que las cosas simplemente suceden al azar. A veces, cuando logran descubrir un sentido al 90% de la realidad, suponen que el 10% restante también tiene una explicación, aunque no alcancen a comprenderla. Pero, ¿por qué todo tiene que ser razonable? ¿Por qué todo ha de ocurrir por una razón específica? ¿Por qué no podemos aceptar que el universo posee algunas imperfecciones? Un cambio en la dirección del viento o el movimiento de una placa tectónica puede causar que un huracán o un terremoto se dirija hacia una zona poblada en lugar de hacerlo hacia una banda de tierra deshabitada. Un cambio repentino en las pautas del clima hace que llueva mucho o muy poco sobre la superficie cultivada de una granja, con lo que se puede perder la cosecha, el trabajo y el esfuerzo de todo un año. Un conductor ebrio dirige su coche hacia el centro de una autopista y choca contra el coche verde en vez de hacerlo contra el automóvil rojo que viene mucho después. Un tornillo del motor de un avión se rompe en el vuelo 205 en lugar de en el 209, infringiendo una tragedia a un grupo aleatorio de familias en vez de a otro. No hay ningún mensaje en esto. No hay ninguna razón para que algunas personas en particular sean afectadas en vez de otras. Estos hechos no reflejan las decisiones de Dios. Suceden al azar. El caos es pernicioso. No está equivocado ni es malévolo. Pero no por eso es menos dañino. Las leyes de la naturaleza nos tratan a todos del mismo modo, a todos por igual. No exceptúa a la gente útil o simpática o a la gente encantadora. No, una bala no tiene conciencia, tampoco un tumor maligno o un automóvil que pierde el control. Este es el motivo por el cual la gente buena enferma y sufre daños como cualquier otra.
Esta es otra de las causas por las cuales a veces a la gente buena le pasan cosas malas, cosas que Dios no provoca ni puede detener. ¿Ya entendiste cuál es el punto de por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Espero que vayas entendiendo, que vayas comprendiendo un poquito hacia dónde va dirigido este libro. Definitivamente, el dolor es el medio por el cual la naturaleza nos avisa que estamos cometiendo algún exceso, que alguna parte de nuestro cuerpo no funciona como corresponde o que le estamos exigiendo más de lo que está capacitado para hacer. Sentimos dolor cuando forzamos nuestros músculos más de lo que pueden soportar. Sentimos un dolor que nos hace retirar la mano de un objeto caliente antes de quemarnos seriamente. El dolor nos señala que algo no funciona correctamente en esta complicada máquina que es nuestro organismo. Podemos pensar equivocadamente que el dolor es una de las formas en que Dios nos castiga, evocando tal vez el modo en que nuestros padres nos castigaban cuando éramos niños y asumiendo que todas las cosas desagradables que nos suceden son castigos. A pesar de todo, el dolor no representa un castigo divino, sino la forma en que la naturaleza advierte tanto a las buenas como a las malas personas que algo no está funcionando correctamente. El dolor puede amargarnos la vida, pero la vida sería peligrosa, tal vez imposible, si no existiera el dolor. Siempre que una cosa mala le pasa a una buena persona, es muy probable que surja el sentimiento de que podríamos haberlo evitado si hubiéramos actuado de otra forma. Y también es muy posible que siempre surjan sentimientos de enojo. Parece instintivo que nos enojemos cuando sufrimos daño. Una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando algo nos duele y nos enojamos es saber qué hacer con ese coraje. La definición académica de la depresión es la cólera dirigida hacia adentro, en vez de ser descargada hacia afuera. Esto es la depresión. Nuestro enojo al ser lastimados dirigido contra nosotros mismos. Cuando nos culpamos, queremos herirnos y castigarnos porque lo echamos a perder, porque lo hicimos mal, porque pudimos haberlo hecho mejor, según nuestra mente. ¿Qué te parece si vamos a escuchar otra canción y volvemos con más de este tema? Y te voy a contar a continuación qué podemos hacer con el enojo. Te voy a contar más razones de cómo podemos encontrarle un sentido al sufrimiento y bueno, pues la conclusión de lo que este autor, este rabino Harold Kushner, tiene para nosotros. Ya regresamos, no te vayas, estás escuchando Odiosa. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho. Estamos de vuelta y ahora sí vámonos con esta pregunta. ¿Qué hacer con nuestro enojo cuando hemos sido heridos? ¡Ay, qué importante saber qué podemos hacer! El objetivo, si podemos alcanzarlo, sería enojarnos con la situación en vez de hacerlo con nosotros mismos, con los que podían haberla prevenido o se encuentran cerca de nosotros tratando de ayudarnos, o con Dios, que permitió que eso que nos pasó ocurriera. Enojarnos con nosotros mismos nos va a provocar depresión. Enojarnos con la gente hace que esas personas se alejen de nosotros, lo que dificulta la ayuda que nos pudieran brindar. Enojarnos con Dios erige una barrera entre nosotros y los medios de apoyo y alivio de la religión,
que existen para ayudarnos en momentos difíciles. Pero enojarnos con la situación, reconociéndola como algo injusto y totalmente inmerecido, gritar contra ella, denunciarla y llorar, nos permite descargar el enojo que forma parte de nuestra dolorosa situación, sin impedir que nos brinden ayuda. Sentimos la necesidad de compartir con otra gente nuestras alegrías y más aún nuestros temores y penas. Cuando nos sentimos tan solos, marcados por la mano del destino, cuando sentimos la tentación de arrastrarnos hacia un rincón oscuro para apiadarnos de nosotros mismos, necesitamos que nos recuerden que formamos parte de una comunidad, que existe gente a nuestro alrededor que se preocupa por nosotros y que seguimos formando parte de la corriente de la vida. Lo más necesario en estos momentos es dejar que la gente que nos ama entre a nuestro hogar, en nuestra pena. Necesitamos compartir nuestro dolor con ellos, hablar con ellos, dejar que nos consuelen. Necesitamos que nos recuerden que aún estamos vivos. Nadie nos prometió nunca una vida libre de dolor y desazón. Lo máximo que nos prometieron fue que no estaríamos solos en nuestro dolor y que podríamos conseguir energía y coraje de una fuerza exterior a nosotros para sobrevivir las tragedias y las injusticias de la vida. Y aquí concuerdo totalmente con el autor, con esta parte en la que dice que si pudiera elegir, renunciaría a todo el crecimiento y profundidad espiritual que obtuve con mis experiencias y volvería a ser lo que fui hace 15 años, pero no podemos elegir. Ahora entendemos y ahora, gracias a toda esta experiencia de este libro que aquí les estoy compartiendo muy poquitito, de verdad que los invito a que lo lean completo y se llenen de aprendizaje, que Dios no provoca nuestros infortunios. Algunos son causados por la mala suerte, otros por la mala gente y otros simplemente la consecuencia inevitable de que somos humanos y mortales. Y vivimos en un mundo de leyes naturales inflexibles. Las cosas dolorosas que nos suceden no son castigos por nuestro mal comportamiento ni forman parte de algún designio divino. ¿Significa esto acaso que el sufrimiento no tiene sentido? Tal vez ese sea el desafío más significativo que se puede presentar en la vida. Podríamos soportar casi cualquier dolor o desazón si creyéramos que tras ellos hay una razón o un propósito. Como por ejemplo, el dolor del parto, que dicen que es extremadamente fuerte. Pero aún así las mujeres lo soportan y lo reviven, lo pueden revivir 2, 3, 4 o hay personas que hasta 8 veces porque saben que el propósito es una vida, es un hijo, es un bebé, pero cuando se trata de una carga menor se nos vuelve demasiado pesada cuando sentimos que carece de sentido. Las cosas malas que nos suceden en la vida no tienen ningún designio cuando nos ocurren. No suceden por algún motivo que nos haría aceptarlas de buena gana, pero podemos darle un significado. Podemos redimirlas del absurdo imponiéndoles un significado. La pregunta que deberíamos formularnos no es ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Esta es una pregunta imposible de responder y totalmente carente de sentido. Una pregunta mejor sería, ahora que esto me ha ocurrido, ¿qué puedo hacer al respecto? No es de dónde viene la tragedia, sino hacia dónde nos conduce. Cuando estamos parados frente a un objeto de gran tamaño, lo único que podemos ver es ese objeto. Solamente alejándonos de él somos capaces de apreciar el resto del panorama. Cuando la tragedia nos aturde, únicamente podemos ver y sentir la tragedia. Solo con el tiempo y la distancia podemos ver la tragedia en el contexto de toda una vida y todo un mundo. ¿Hay alguna respuesta a la pregunta entonces de por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Depende.
de lo que entendamos por respuesta. Si queremos decir si hay alguna explicación para comprenderlo todo, para comprender por qué existe el cáncer en el mundo, por qué se estrelló el avión, por qué se mueren los hijos, probablemente no exista ninguna respuesta satisfactoria. Podemos ofrecer explicaciones bien estudiadas, pero al final, cuando hayamos cubierto todos los casilleros del tablero y nos sintamos muy orgullosos de nuestra inteligencia, el dolor, la angustia y el sentimiento de injusticia aún van a estar ahí. Pero la palabra respuesta puede significar tanto contestación como explicación. Y en ese sentido podríamos llegar a encontrar una respuesta satisfactoria a nuestras vidas. En el análisis final, la pregunta de por qué a la gente buena le pasan cosas malas se convierte en algunas preguntas muy diferentes, sin plantearnos por qué sucedió algo, sino preguntándonos cómo reaccionaremos, qué intentaremos hacer ahora que sucedió. Y antes de finalizar con este episodio, yo te pregunto, ¿eres capaz de perdonar y aceptar con amor un mundo que te ha decepcionado por no ser perfecto? Un mundo en el que hay tanta injusticia y crueldad, enfermedad y crimen, terremotos y accidentes. Puedes perdonar las imperfecciones y amar a este mundo porque también puede contener gran belleza y bondad y porque es el único mundo que tenemos. Puedes perdonar y amar a la gente que te rodea por no ser perfectos, porque te lastimaron y te traicionaron. Puedes perdonarles y amarles porque no existe la gente perfecta y porque la pena por no ser capaces de amar a la gente imperfecta es condenarse a uno mismo a la soledad. Si puedes hacer todo esto, podrás reconocer que la capacidad de perdonar y la capacidad de amar constituyen las armas que Dios nos ha otorgado para que podamos vivir plena, valiente y significativamente en este mundo tan poco perfecto. ¿Qué opinas de este cachito que te compartí de este libro, Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, de el rabino Harold Kushner? Espero que te haya gustado. Hemos llegado al final de este episodio. No me queda más que agradecerte tu paciencia, tu espera, tu escucha activa, que cada miércoles busques un episodio. Ya estamos ahí tentativamente en la recta final de esta temporada, que ha sido extraordinaria. Vienen más invitados, por supuesto, más temas de interés que muchas personas de ustedes me han pedido, muchos de los escuchas, de los seguidores de Odiosa han pedido, invitados que por supuesto también me han dicho que regresen, les encantó el tema. Vienen más personas y pues muchas gracias por seguir formando parte de esta historia, de este podcast. Ya sabes, si te gustó este episodio, compártelo, puedes escucharlo a través de Spotify y puedes verlo a través de YouTube. También no olvides que te comparto imágenes, algunos reels, algunas historias en el Instagram @odiosa_radio. Y bueno, en todas mis redes sociales me encuentras como Odiosa. Ya sabes, la del besito. Y pues vámonos antes con la frase final. El dolor es el precio que pagamos por estar vivos. Las células muertas, como el pelo o las uñas, son inmunes al dolor. No pueden sentir nada. ¿Qué podemos hacer para dar sentido a nuestro dolor y que no sea un sufrimiento en vano? Aunque quizá nunca comprendamos la causa de nuestro sufrimiento ni podamos controlar las fuerzas que lo causan, aún nos queda mucho por decir sobre cómo nos afecta el sufrir y en qué clase de personas nos convierte. El dolor transforma a alguna gente en amargada y en envidiosa, a otra en sensible y compasiva. Es el resultado y no la causa del dolor el que hace que ciertas experiencias dolorosas sean significativas y otras vacías y destructivas.
Si queremos ser capaces de reconstruir nuestras vidas, tenemos que sobreponernos a ese sentimiento irracional de culparnos por cada desgracia, de creer que es el resultado directo de nuestro comportamiento o de nuestros errores. No somos tan poderosos. No todo lo que pasa en este mundo es nuestra obra. Gracias por escucharme un miércoles más. Yo soy Laura Susana. Esto fue Odiosa. Adiós.